palabra de Dios, porque es una fuente de sabiduría espiritual. Y es muy importante porque es que estamos mirando los signos de los tiempos. En Semana Santa de este año 2026, en Francia, se bautizaron 20.000 adultos y los bautismos eran una cosa impresionante. La Iglesia Católica está en un renacimiento, está en una unción espiritual y nosotros tenemos que despertar. Y este curso bíblico es fundamental para todos poder entender que a través de la palabra de Dios vamos a conocer a Dios, porque Dios revela quién es Dios. La Biblia nos revela quién es Dios, cuál es su amor, cuál es su plan de salvación para la humanidad. Lo podemos encontrar por allá en Juan 1:14, los que quieran anotar la cita bíblica. Lo podemos encontrar en Romanos 1:1 al 3. La Biblia, estudiar la Biblia nos da un crecimiento espiritual, nos ayuda a crecer en la fe, a entender la voluntad de Dios y a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Lo podemos encontrar en 2 Timoteo 3:16 al 17 y lo podemos encontrar en Salmo 119 y 105. La Biblia, cuando la estudiamos de verdad y vemos todo lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en Estados Unidos, todo lo que es la generación Z, que son más o menos la nueva generación que viene desde los 23 años en adelante, estamos viendo que eran protestantes, están regresando a la Iglesia Católica. Muchos no la conocían y la están conociendo. Es un fenómeno muy hermoso, el poder de Dios a través de nuestra iglesia. Por eso nos ayuda a entender y a guiar nuestra vida. Nos ofrece consejos, principios para vivir una vida plena y feliz y nos ayuda a tomar decisiones sabias y profundas. Uno no puede tomar decisiones en la vida sin conocer la palabra de Dios. Lo dice muy bellamente, por ejemplo, allá el texto de Proverbios 3:5 a 6. Es lo que dice Proverbios, muy bello, pues no lo vamos a buscar para no alargarnos en el tiempo, pero anótelo allá y lo buscas allá en tu Biblia. Proverbios 3:5 a 6, 5 al 6, que nos dice cuando debemos tomar una decisión. Tenemos que ir a la palabra de Dios, iluminado por el Espíritu Santo. Y podemos decir tantas cosas de las ventajas, los beneficios que nos trae estudiar la palabra de Dios. Por eso, oremos en este momento. Señor Dios mío, te damos gracias por la palabra de Dios, por la Biblia, que nos revela tu amor, que nos revela tu plan de salvación, que nos compromete a estudiarla con atención y devoción para conocerte mejor y crecer en la fe. Y tener conciencia de que este no es un rato perdido, este es el rato más importante en este momento en nuestra fe cristiana, nuestra fe católica. Vamos a colocar a la Virgen, Nuestra Señora de la Merced y a San José, que son modelos de fe y obediencia, que nos inspira a imitar el ejemplo. Ayúdanos a ser unos verdaderos católicos, católicos de verdad, no católicos del montón, porque necesitamos católicos convencidos para que nos ayude a vivir esa fe, para que podamos ser fieles a las enseñanzas y comprometernos de verdad en nuestra fe. Te pedimos que nos guíes en este estudio, que guíes a Beatriz, a Hernando, a todo este equipo de catequistas de la Ermita de la Merced tan queridos que se han comprometido en ese trabajo de ayudar a enseñar la palabra de Dios. Que el Señor Jesús los bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Beatriz, somos todos tuyos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Qué alegría después de haber invocado al Espíritu Santo, a ese Dios Trinidad, que es el que por el cual estamos aquí y quien nos tiene aquí reunidos
derramando sobre nosotros la gracia de sentir ese ardor por su palabra, de conocerlo, de profundizar en ese conocimiento de Dios que nos ayuda a fortalecer la fe, pero también nos engrosa la esperanza en Él. De manera que, pues, infinitamente gracias a Dios por todo lo que hace, lo que va a hacer, lo que sigue haciendo con nosotros. A ustedes, pues también les pido mucho por ustedes, oramos juntos para que el Señor nos siga dando también la gracia de perseverar en este conocimiento de la palabra, en esta búsqueda, en esta profundización, en este remar mar adentro, dentro del corazón de Dios, desde su palabra, conociéndolo, como se le reveló al pueblo de Israel y como se sigue revelando en la historia también nuestra, ¿verdad? Jesús es la plenitud de esa revelación, por lo tanto, todo esto que estamos viendo nos lleva precisamente también a la preparación de la plenitud que es el Nuevo Testamento, que es ese Jesús, el Hijo de Dios, hecho palabra encarnada entre nosotros. Bueno, muy bien. Esta es nuestra última clase, digamos, de la introducción al Antiguo Testamento. Hemos hecho todo un viaje turístico por los diferentes libros del Antiguo Testamento y quedamos en la vez pasada en que íbamos a mirar la última parte, que era quién escribió el Pentateuco. ¿Por qué principalmente este aparte? Porque necesitamos saber como estudiosos de la Biblia que hay cosas que a veces no entendemos o que a veces no profundizamos, sino que nos quedamos lógicamente con aquello que escuchamos, pero como ahora nosotros vamos a ser unos grandes estudiosos de la Biblia, unos grandes meditadores de la palabra de Dios, pues necesitamos conocer algunas cosas para entenderla, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, se preguntan, bueno, ¿y el Pentateuco quién lo escribió? Entonces, en un primer momento durante la historia, por allá hasta el siglo 12, 13 después de Cristo, se decía que Moisés escribió el Pentateuco, porque tenemos 3 citas bíblicas donde datan esto, ¿verdad? Entonces, Éxodo 17:14. Alberto, nos abre Éxodo 24:4. Yo les pongo Éxodo 17:14. Dice así, mientras Alberto va buscando la otra. Yahvé dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Alberto. Bueno, entonces Éxodo 24:4 dice, entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé y levantándose de mañana alzó al pie del monte un altar y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Muy bien. Entonces, momentico. El Deuteronomio 27 del 1 al 3, Moisés y los ancianos de Israel dieron al pueblo esta orden: guardad todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Cuando paséis el Jordán para ir a la tierra de Yahvé tu Dios, erigirás grandes piedras, las blanquearás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley en el momento en que pases para entrar en la tierra de Yahvé que Dios te da, tierra que emana leche y miel, como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres. Muy bien, de manera que viendo estas 3 citas bíblicas, pues lógicamente todos decimos, listo, Moisés escribió el Pentateuco, ¿verdad? Pero bueno, en la medida en que se ha ido ahondando a estudiar el libro de la Biblia, ¿ya? O los libros que componen esta gran obra literaria que es el Pentateuco, descubrimos
que también se dice o se llegó a la conclusión de que Moisés no es el único autor del Pentateuco, ¿verdad? Y entonces vamos a mirar por qué. ¿Ok? Pasamos a la próxima, Alberto. Vamos a mirar por qué. Entonces, como les decía, que ya más o menos en la Edad Media ya habían empezado a dar pues como ese espíritu crítico, objetaban esta teoría tradicional de que Moisés era el que había escrito todo el Pentateuco, y empiezan a darse cuenta de algunas cositas, como por ejemplo que el mismo Moisés, si escribió el libro o todo el libro lo escribió Moisés, imposible que él hubiera podido escribir su propia muerte. Bueno, listo, pero entonces eso también lo arreglaron. Bueno, no, eso debió ser el discípulo Josué que lo escribió, ¿verdad? Entonces, bueno, y entonces se empezó, digamos, como el estudio y la profundización, y se llegó más o menos en el año de 1906, muy a principio del siglo, esta Pontificia Comisión Bíblica empieza pues a decir que Moisés es el autor sustancial del Pentateuco, pero que utilizó que para su redacción definitiva hubo muchos autores que intervinieron, ¿ya? Entonces, como decía, son ganas de salvar lo insalvable, ¿no? Hoy en día, una de las pocas cosas que se pueden decir absolutamente desde la investigación bíblica es que Moisés no escribió todo el Pentateuco. Entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿y por qué? ¿Cómo así? Vamos a mirar algunas cosas que nos ayudan a entender por qué no era imposible que Moisés hubiera escrito todo el Pentateuco. En primer lugar, porque hubo tradiciones de duplicados y triplicados, es decir, un mismo texto, una misma escena se contaba varias veces o de diferentes maneras, ¿cierto? De diferentes maneras. Entonces, hubo dos relatos de la creación, dos descendencias de Adán. No quiere decir que digamos que Adán tuvo descendencias distintas, sino que es una manera diferente de contar lo que pasó con Adán. En uno de ellos dice que nació del polvo, ¿verdad? Y el otro que los hizo al mismo tiempo. El otro relato habla de que primero Adán y luego Eva de una costilla. Bueno, hubo dos relatos también del llamado de Moisés, que ese me interesa mucho, Éxodo 3 y 6, se los voy a, todas estas citas bíblicas se las dejo de tarea para estos días de descanso, que no van a ser de descanso, sino de estudio, porque ya me imagino que empezaron ustedes a estudiar la Biblia, a leer el Génesis, ¿no? Porque ya entramos en el próximo módulo, entramos ya en materia, digamos, ya ustedes tienen los elementos suficientes para abordar el libro que vamos a leer primero, que es el Génesis, ¿cierto? Y esto nos va a ayudar mucho, ¿ok? Entonces, todo esto queda como de tareita. Listo. Muy bien, también hay dos promociones promulgaciones del catálogo, del decálogo, perdón. Bueno, muy bien. ¿Esto qué implica? No que haya confusiones, sino que son distintos autores que de alguna manera intervinieron en la redacción ya y colocaron el pedido de la obra, es decir, desde lo que cada uno podía comprender. Especialmente en el Génesis del capítulo 1 al 11, ¿no? Donde está el relato de la creación, donde está lo de Adán. Bueno, ya del 12 al 50, que ya está el tema de Abraham, la vocación de Moisés, también es interesante porque pues allí hay
hay bastantes duplicados y triplicados, menos que la primera parte del Génesis. Bueno, esto también obedece, recuerden que había también mucha influencia, ¿no? de todas estas culturas mesopotámicas que también tenían una manera de responder frente a esa pregunta trascendental y existencial del hombre, ¿de dónde venimos? Bueno, también hay cortes y tropiezos en la narración. Entonces, por ejemplo, en uno de los relatos, digamos, se está hablando de una cosa, ¿verdad? De los orígenes, y de pronto, o se está hablando por decir algo, de la creación, luego vuelve, entonces se suspende y pone un relato de algo muy distinto. Y eso, de alguna manera, cuando uno está estudiando el libro, cuando uno está estudiando el libro como obra, se da cuenta inmediatamente que sí hay hay este tipo de cortes y tropiezos en la narración. Un autor, pues lógicamente, digamos, lleva una secuencia. Quiero también hacerles énfasis en esto antes de seguir. Recuerden que todo esto es una experiencia. Todo lo que hay en la Biblia no es cronología, ni es historia. Es experiencia de un pueblo con un Dios que se revela. Y ellos entonces van transmitiendo esa experiencia, ya hemos visto, de distintas maneras, en las distintas épocas y con los distintos géneros. Diferencias de estilo. Esto es muy importante para cuando uno analiza el libro, ¿no? De pronto, cuando uno ve normalmente, digamos, la Biblia, a lo mejor ni la tiene en cuenta, pero quien realmente está estudiando la Biblia, ya como un estudio más serio, se puede dar cuenta perfectamente de que hay una diferencia de estilo. Hay unos estilos que no son iguales a otros y por lo tanto, pues, dice uno, esto no es el mismo autor, ¿ya? Esto no es el mismo autor. Esto es importante. ¿Por qué? Porque fíjense, la primera parte del Génesis es narrativa, pero si ustedes ven las otras partes del Antiguo Testamento, tiene narraciones, tiene códigos, tiene leyes, ¿ve? Pero la forma realmente, los estilos cambian también, ¿no? Hay, por ejemplo, el libro del Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, básicamente se caracteriza por ese estilo retórico, oratorio, ese discurso de Moisés tan hermoso, ¿verdad? Pero uno ve, por ejemplo, en otras partes del Pentateuco donde el estilo es seco, es preciso. También otras sesiones presentan ese estilo narrativo, creativo, donde hay, digamos, donde hay esos personajes que hablan de Dios como si Dios fuera hombre. Entonces lo describen y le ponen a Dios la ira, le ponen es decir, entonces uno se da cuenta la cantidad de estilos o maneras de escribir que ayudan a entender que no es solamente un solo autor. Diferencias de vocabulario, oigan, aquí también es importante. De pronto, para nosotros eso puede pasar desapercibido, pero no para este tipo de idiomas, ¿ya? ¿Ok? Porque, por ejemplo, cuando en algunos fragmentos donde se habla del Dios como Elohim, ¿ya? En otros se habla de Yahvé. Esta distinción, es decir, parece intrascendente, pero oigan, fue la que permitió el análisis de las fuentes del Pentateuco, ¿ya? Entonces, al monte de Dios, por ejemplo, se le revela en algunos casos como Sinaí, en otros como Horeb. El suegro de Moisés se llama Raguel en Éxodo, Yetró en Éxodo 2, pero en Yetró en el Éxodo 3. Entonces, digamos que qué bueno ir conociendo esto para ir entendiendo
la belleza de esta obra literaria, que más que querer hacer un hilaje sincrónico, cronológico de una historia, lo que está es enriqueciendo una gran cantidad de matices que nos ayudan a entender a ese pueblo, pero también ir conociendo a Dios. Bueno, los anacronismos, miren, esto es importante. Yo creo que, bueno, es que todos son importantes, pero los anacronismos, yo siempre pongo este ejemplo. Imaginen, yo creo que ya se los puse además, que mi hijo o mi nieto coja un libro de mi papá, escrito por mi papá, y entonces mi papá dice en el libro que cuando él cruzaba por el túnel de Crespo, entonces imposible, ¿no? Eso es un anacronismo, imposible porque en la época de mi papá ese túnel no existía. Entonces el estudioso dice, no, aquí está pasando algo, ¿ya? Esto no lo escribió el autor, porque el autor le quedaba imposible realmente entender esto. Decir, pues, hablar del túnel de Crespo cuando no lo había. Muy bien. Otra. Tradiciones distintas, incluso opuestas, es decir, escritores, pues se habla básicamente de esa escuela yavista, de esa escuela sacerdotal, de esa escuela deuteronomista, o sea, los diferentes autores que intervinieron en ese escrito, y para no nombrar, pues sí, para no poner nombres, se nombran escuelas. Es como, por ejemplo, decir el libro de Isaías. Isaías no escribió todo el libro, porque es decir, son 4.000 años de profecía, entonces ni manera, ¿no? Entonces va uno entendiendo ya más seriamente el libro de la Biblia y lo va entendiendo con mucha más seriedad y va uno engrosando realmente el criterio que se necesita para poder entender la palabra de Dios. Porque miren, básicamente, ¿qué es lo que yo le digo a las personas a los formandos de Biblia, a los estudiosos de la Biblia? Yo lo que les digo es, miren, lo que se quiere, el objetivo que se busca es tener un criterio que me permita a mí leer los signos de los tiempos, un criterio que me permita a mí discernir, ¿ya? Miren cuántas cosas uno puede discernir con la palabra de Dios, ¿ya? Muchas. Cuando nos decían en pandemia que estaba profetizado, había no sé cuántos videntes, pues salieron como muchos, ¿cierto? A decir que estaba profetizado que en el año 2020 se acababa el mundo, porque ya se acababa el mundo y que la pandemia era el inicio. Y pues si nosotros entendemos y conocemos la palabra de Dios, Jesús dice en su palabra, nadie sabe el día ni la hora, sino mi Padre que está en los cielos, ni siquiera yo. Entonces va uno comprendiendo lo que es realmente este libro para discernir muchas cosas. Por ejemplo, cuando alguien llega y dice, no, que es que yo tuve un vidente en mi casa, porque como están de moda, yo tuve un vidente en mi casa y entonces el vidente me dijo que había una sobrina mía que iba a quedar embarazada porque allá en el cuarto de ella había un mantel tal y una sábana tal. Yo enseguida digo, qué pena me da, pero eso se llama espíritu de adivinación, no tiene nada que ver con el don de profecía, Dios no habla de esa manera, ¿ya? Y cuando vayamos a ver los profetas nos vamos a dar cuenta las diferentes maneras cómo hablaba Dios a los profetas y cómo esos profetas se manifestaban y cómo lo contaban, ¿verdad? Pero bueno, para que uno más o menos vaya entendiendo el modo de hablar de Dios, el modo como Dios se comunica con su criatura. Entonces, ahí vamos dándole, ¿no? Entonces, estas tradiciones que habíamos hablado, incluso opuestas, vemos, por ejemplo, en el diluvio, allá en Génesis 7, ¿ya? También hay una diferencia en el relato, es decir, en vez de decir entraron 10 animales o 12 animales o 7 animales, aquí dice no, entraron 7 parejas de animales, ¿ves? Entonces,
va como cambiando, ¿no? Pero no es porque realmente esté confundiendo, sino porque son maneras distintas de contar. Estamos, no están perdidos. ¿Hay alguna pregunta aquí muy importante? ¿Ok? Porque esto yo quiero que quede muy claro, es mi necesidad de que quede claro, de yo ser muy clara, para que podamos entender con un criterio más maduro el libro de la Biblia, esta gran obra literaria, por ejemplo, que es el Pentateuco. Listo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Listo, vamos a hacer un repaso rápido por los 5 libros del Pentateuco para dejarnos es decir, el abreboca para el próximo módulo, ya que es, empezamos a estudiar ya el Génesis un poco ya más profundamente. Listo. Entonces decíamos eso. Génesis quiere decir en el principio. Recuerden que dijimos que los libros del Pentateuco todos se llaman como empieza la primera palabra. Por eso la Tanaj, que es la Biblia judía, está, o hebrea o judía, está, se me olvidó la palabra, pero bueno, inicia con cada palabra, con cada letra de cada libro, ¿no? Y eso reúne la Tanaj. Seguimos. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces decíamos que el Génesis narra las primeras etapas de la historia del mundo. Oigan, yo voy a decirles algo para adelantarme. Esa primera parte del Génesis, digamos, que puede suscitar en nosotros algunas individualidades, dudas, es el libro para mí de antropología espiritual más sabio que ha podido haber. Por eso yo cada día me convenzo más de que el autor principal de la Biblia se llama Dios, porque nadie tiene esa capacidad para poder entregar este conocimiento de esta manera, ¿cierto? Entonces, fíjense, por ejemplo, en ese relato del paraíso, ¿no? Donde Adán y Eva transgreden la voluntad de Dios, eso es lo que se llama pecado. El pecado no es sino transgredir la voluntad de Dios. Y cuando se transgrede la voluntad de Dios, inmediatamente se desajusta el sistema personal, el sistema en pareja y el sistema social, o sea, la familia. Y ahí está clarísimo, ¿verdad? Eva duda, convida a Adán, lo hace también transgredir y en ese momento se separan de Dios. No por voluntad de Dios, sino por libertad propia del hombre. Eva, en aquella necesidad de hacer lo que le decía el tentador, ya, de que si comían de aquel árbol serían como dioses. Ojo, esto es un aviso muy grande para todos los que tenemos el corazón curioso, la mente curiosa de querer saber más allá de lo que se nos está dado a conocer. Y por eso llegamos a unos límites, transgredimos esos límites y podemos, es decir, llegar a profundidades que nos llevarían inclusive a perder la vida eterna. ¿Ok? Porque lógicamente el que sí está dispuesto a entregarnos mentirosamente ese tipo de cosas es el enemigo. Entonces esa curiosidad de Eva, ese dudar de Dios, la duda no cabe. Ellos eran puros desde la gracia. Ella deja entrar la duda en el corazón y ¡pum! Inmediatamente se separan de Dios, ¿no es cierto? Entonces, pero ojo con lo que dice aquí. Ellos inmediatamente se ven desnudos, es decir, se reconocen a sí mismos ya como humanidad.
¿ok? Se reconocen como humanidad. La astucia del tentador sigue siendo la astucia en el presente. Fíjense lo que hace el tentador. El tentador lo que le dice es parte de una mentira. Óyeme, Eva, ¿es verdad que Dios les dijo que no podían comer de nada de lo que había aquí, de ningún árbol que había aquí? Miren cómo fue la pregunta. Inteligente y astuta, para que Eva tuviera que entrar en diálogo con el tentador y decirle que no era cierto, que Dios no únicamente le había dicho que de ese no era que se debía comer. Y ahí era donde los quería llevar el tentador y los lleva allí, ¿no? Hasta que finalmente les hace transgredir la voluntad de Dios. Y lógicamente el hombre se separa de Dios. ¿Y qué pasa? Entonces ellos se esconden y empieza la primera búsqueda de Dios al hombre. Ese es el drama de la historia humana. Desde ahí empieza, en la búsqueda permanente de Dios y el hombre que no responde, que muchas veces no responde o que no responde adecuadamente o que definitivamente no responde, ¿verdad? Entonces, ojo la pregunta que hace Dios. Adán y Eva, ¿dónde están? Miren, ¿dónde están? Para que tuvieran conciencia de que habían cambiado de lugar, de estado, ¿ya? ¿Dónde están? Porque se esconden, ¿verdad? E inmediatamente viene la fractura. Adán dice, esta que me diste por compañera me hizo pecar. Y Adán dice, y Eva dice, y este que pusiste en el paraíso me hizo pecar. ¿Ok? Entonces, miren, de allí inmediatamente, ¿qué contemplamos? Esa necesidad antropológica del hombre desde entonces de echarle la culpa a todo el mundo y de no asumir la responsabilidad de sus decisiones, ya de no hacerse cargo de la vida, de sus propias elecciones, desde su libertad, y entonces siempre está desplegando la responsabilidad en otros. Eso pasó con Adán y Eva, con esa simbología de la primera humanidad. Y desde ahí entonces ya viene el caos. Entonces tienen dos hijos, el uno es bueno y el otro no tan bueno, y el no tan bueno mata al hermano. Fíjense ya cómo viene entonces el pecado haciendo estragos. Y si nos vamos hasta la Torre de Babel, pues ahí todo lo que sucede, ¿no? La confusión. De manera que esto es importante, es un relativo cortico que les hago para que se sientan entusiasmados y motivados para leer el Génesis, ya desde otro ángulo, ya con la visión teológica, hacia dónde va realmente el relato, qué es lo que realmente me quiere decir a mí todo este relato que estoy leyendo en esta creación del mundo, ¿verdad? Esta creación de Dios, cómo Dios del caos entra a poner orden. Cuando Dios entra a mi vida, ¿cómo empieza a ordenarla? Ordenarme a mí, ordenar mi familia, ordenar mi comunidad a través de mí. Entonces el libro del Génesis narra esas primeras etapas de la historia del mundo. Recuerden, del 1 al 11, porque el libro del Génesis se divide en 2 y luego del 12 al 50. Y empieza de la creación y termina con la muerte de Josué, ¿verdad? Con la muerte de José. Perdón, qué pena, con la muerte de José. Muy bien. Entonces, en esa primera parte, pues ya vemos que está la creación, el paraíso y el pecado, el Caín y Abel, la historia de Caín y Abel, el diluvio, que es tan hermoso ese. Miren, el diluvio representa algo bellísimo, bellísimo. Y es la manera precisamente de cómo el hombre, en esa desobediencia a ese Dios creador, empieza a manejar mal su libertad y empieza a separarse también de Dios, y llega un momento en que el diluvio, el agua, recuerden qué significa el agua lava, el agua purifica, y entonces se restaura y se convierte, es decir, una nueva humanidad, ¿verdad? Es lo que pasa con el bautismo de nosotros. Muy bien, esa segunda parte, que son los orígenes del pueblo de Israel, donde ya está la historia de Abraham, ahí viene la vocación de Abraham, cómo Dios llama a Abraham y no lo llama solo, lo llama con toda su familia,
porque Dios no nos llama únicamente, es decir, a nosotros, cómo lo llama, ¿verdad? Y de una vez le hace esas promesas que habíamos hablado, la promesa de la tierra, la promesa de la descendencia y la promesa de la bendición. Y digamos que en otra perspectiva, el Génesis tiene 4 grandes eventos, ya, grandes eventos que son la creación, la caída, el diluvio y la dispersión, que es lo que tiene que ver con la Torre de Babel, ¿no es cierto? Cómo dispersan, porque ellos quieren, es decir, instrumentalizar a Dios. Entonces, listo. Y aquí aparecen 4 hombres importantes que son Abraham, donde relata entonces el llamado, el pacto abrámico, eso que hace él con Dios con Abraham, el nacimiento de Isaac, que es el hijo de la promesa, ¿verdad? Y esa gran prueba que le pone Dios a Abraham acerca del sacrificio de su hijo. Luego viene la historia de Isaac, el hijo de Abraham, y luego viene la historia de Jacob, donde nacen las 12 tribus de Israel, de Jacob o de Israel, a quien le cambia el nombre. Finalmente termina con la muerte de José. Recuerden que José fue el hermano de uno de los 12 que vendieron, y este va a Egipto y el faraón, él le interpreta un sueño al faraón, el faraón lo coge y lo nombra gobernador y lo hace administrador de todas las siembras y de todos los hangares que habían de comida. Egipto era la gran despensa del mundo antiguo. Y allí llegan entonces los hermanos, como muchos venían a comprar comida, a cambiar comida. José lo reconoce, le pide al faraón y entonces el faraón le acepta que Jacob con sus 12 tribus, sus 12 hijos y sus 12 familias llegaran a establecerse en Egipto. Allí acaba el libro del Génesis. Muy bien, seguimos. Vamos entonces, seguimos, ya ahí estuvimos. Entonces vamos ahora para el Éxodo, ¿ya? El libro del Éxodo. La próxima. Muy bien. El libro del Éxodo, entonces, es el segundo libro de la Biblia, del Pentateuco, pero el de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué narra? Narra la salida de los israelitas de Egipto y la llegada a la montaña del Sinaí. Fíjense, a la montaña del Sinaí. Entonces, esta situación de esclavitud de los hebreos, esa salida implica la auténtica liberación. Y esta liberación se convirtió en el artículo fundamental del credo de Israel, ¿ya? Esto para ellos fue grandioso. Este evento fue el que marcó realmente la historia de este pueblo, ¿no? Que todavía a la salida no era pueblo, se convierte, ellos llegan a Egipto como familia y salen de Egipto y Dios los constituye pueblo. Recuerdan en el Sinaí, ¿no? El pacto sinaítico, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, esa montaña del Sinaí se eleva, es decir, está en medio del desierto y es el escenario y el testigo privilegiado de la revelación de Dios, constituyendo con Moisés una alianza, ¿ya? Y la entrega de su palabra, de su ley, como presencia, esa ley, esa palabra o esa ley que los acompañaba durante toda la travesía por el desierto. Fíjense que esto también tiene un signo muy claro. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Es decir, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, tenemos la palabra escrita también, ¿ya? Pero esa palabra escrita no es un texto, es una persona y se llama Jesús, ¿ya? Esa palabra encarnada del Padre. Por eso la palabra es presencia de Dios, presencia de Dios. Muy bien, ahí hay 3 acontecimientos en el Éxodo y que son muy importantes. Ese primero, que es la liberación de los israelitas, ¿verdad?
de la esclavitud, que viene a montarse ya como ese paradigma y esperanza para los oprimidos. Ya ustedes saben, en el Magnífica derribó del solio a los poderosos y ensalzó a los humildes, colmó de bien a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos. Y ahí empezaba entonces Dios a marcar realmente toda su enseñanza y su modulación y formación para ese pueblo de Israel, ¿no es cierto? Esa sacada de la esclavitud. Es un Dios que no te deja, que vino precisamente para sacarte de la esclavitud del pecado, para sacarte de esos trancamientos que a veces tenemos y que no damos, a veces no salimos. Un segundo momento en la marcha por el desierto, ya, donde el pueblo empieza a caminar con Dios. Ese pueblo peregrino, distinto al caminante, óigame bien. Esto es muy importante, sobre todo para estos momentos de la vida. La diferencia entre peregrinos y caminantes. El peregrino es aquel que sabe al lugar donde va a llegar y que normalmente el lugar donde va a llegar es un lugar santo, un santuario, ¿ya? Por eso ellos peregrinaban hacia la tierra prometida, hacia la tierra que Yahvé había prometido para ellos, ¿ya? Era el santuario, la tierra era de Yahvé, era un deseo de Yahvé darles ese lugar geográfico dentro de la tierra que él mismo había creado. El caminante no, el caminante camina, ¿ya? Pero el peregrino tiene esa connotación. Y el tercer momento, ya, que es la llegada a esos pies de la montaña del Sinaí, ya, donde entonces Dios ratifica la alianza con el pueblo e inaugura el culto. De ahí empieza toda la historia cultural de culto de Israel, ¿ya? Y allí, pues, digamos, esto es como brevemente o rápidamente lo que vemos en el Éxodo, ¿no? De hecho, el Éxodo, mis queridos hermanos, es uno de los libros más apreciados o más leídos, digamos, por los cristianos, por el mundo occidental, ¿ok? El libro más importante de los judíos, de los hebreos en aquella época, dentro de la Torá era el Levítico, el libro que estaba en la mitad, ¿ya? Porque era el libro del llamado a la santidad. Entonces, digamos que desde otra perspectiva, el Éxodo es redención. Entonces está la esclavitud, todo lo que era la opresión, la vocación de Moisés, cómo Dios promete liberar a ese pueblo. Entonces en la redención, todo el tema de las 7 plagas, el paso del mar de las cañas, la liberación y el viaje hasta el Sinaí. Y la revelación, fíjense, esclavitud, redención y la revelación, que son esos 10 mandamientos, esa ley que Dios entrega al pueblo como presencia propia, escrita de su puño y letra, ¿ya? El libro del pacto, digámoslo así, esa confirmación de que de verdad era Dios, y bueno, y también todo el tema del tabernáculo. Ahí quedamos en el Éxodo y vamos para el libro de Levítico. Vamos para el libro de Levítico. Muy bien. Entonces, allí en el libro de Levítico, pasamos a la siguiente diapositiva para que está bonita, ya, donde ahí está Moisés que viene bajando con las tablas. Allá hay un episodio muy bonito, ¿saben? Marcó mucho mi vida cuando yo hice mi primer curso bíblico, les digo hace cuánto. Moisés baja del Sinaí y se da cuenta que el pueblo está completamente torcido y se enfurece, ¿no? Y entonces les empieza a recordar todo lo que Dios ha hecho y les dice, ¿y saben por qué les sucede? Porque todos hablan de Dios, pero pocos lo conocen.
pero pocos lo conocen. Es la invitación precisamente a esto que nos hace Moisés hoy. Hemos oído hablar de Dios mucho, inclusive ahora están ustedes oyendo hablar de Dios, pero ¿cuántos estamos dispuestos realmente a conocerlo, a entrar en contacto personal con Él, a establecer una relación personal con Él? Y yo les quiero decir, es una apreciación muy personal mía, muy pastoral también, que parte de lo que está sucediendo, lo que vino sucediendo en el mundo fue eso, ¿ya? Que no entramos en contacto personal con el Señor, porque todo el que se encuentra con Dios, Dios lo transforma, ¿ya? Lo transforma, lo empieza a formar, a transformar y lo envía para que esto pudiera ir sucediéndose en el tiempo. Y se nos olvidó. Entonces nos contentamos con saber lo que dice, ¿ya? Eso es lo que decía Moisés. Muchos saben lo que dice Dios, pero pocos lo conocen. La invitación es a conocer a Dios, a establecer un contacto personal con Él. Y van a darse cuenta ustedes la gran diferencia de alguien encontrado con Dios y alguien que simplemente como Job conocía a Dios de oídas. Recuerden lo que dijo Job también, ¿no? Yo te conocía de oídas, ahora te conocí. Ahora te conocí. Entonces el libro del Levítico, bueno, ahí ya sabemos que Leví era el hijo, uno de los hijos de Jacob, de esas 12 tribus de Israel, ¿ya? Esa tribu era la que iba a reemplazar al primogénito. Y esta cita bíblica, yo también quiero estas dos citas bíblicas, que ustedes las busquen allá en su casa y la lean, porque recuerden cuando vimos el Génesis, como hablábamos de cómo Dios había establecido la primogenitura, y dentro de la primogenitura todas las primicias y todo era para Yahvé. Pues esta tribu de Leví reemplazaba a la primogenitura, ¿ya? Entonces era la tribu encargada del culto. Era todo un manual para aprender a ejercer el sacerdocio, pero también el libro de la santidad, ¿ya? Vean, este libro está situado en el corazón del Sinaí. Va desde Éxodo 19 a número 10, al libro de Números 10, capítulo 10, ¿ya? De ahí pasamos de la montaña del Sinaí a la tienda del encuentro. Esto es muy hermoso porque esta secuencia es bellísima. Fíjense, está el pacto, está el establecimiento de la revelación de un Dios a través de su palabra, el acompañamiento que hace Dios con su palabra. Luego viene la tienda del encuentro, es decir, donde Moisés se encontraba personalmente con Dios. Ya no era en la montaña, fíjense, ya era entre la gente en esa tienda del encuentro. Entonces, ahí viene todo lo que es la construcción del santuario, la inauguración del culto, también la regulación del comportamiento de ese pueblo como asamblea cultural, es decir, cómo los enseñaba a mantenerse en el culto, ¿verdad? Y cómo empieza ya él a manejar, a organizar la comunidad, las leyes, los sacrificios y el gran, oigan bien, el gran llamado a la santidad. Cuando dice que todos sean santos como yo soy santo. Luego la santidad es un deseo de Dios. Para aquellos que se dicen humildes, ay no, yo no, imposible ser santo. Pues mis queridos hermanos, Dios es un deseo de Dios que tú y yo seamos santos. Y hay un llamado a la santidad que nos hacen desde el bautismo y que está haciendo Él, miren, desde el Levítico, desde el libro de Levítico. De manera que también podríamos hablar de eso, ¿verdad? Entonces, como es el libro de la santidad, entonces también hay todo el tema de las ofrendas, todo lo que es el holocausto, por qué se hacía, los cereales, esa primicia, el pecado, la culpa, ¿ya? Todo lo sacerdotal, Aarón, como él le pide a Aarón que vaya consagrando a sus hijos, bueno, y data toda la regla de los sacerdotes. Viene también la pureza. Ya empiezan a ver lo puro y lo impuro, el día de la expiación, las leyes de la pureza,
y lógicamente las fiestas que son tan importantes, que en esta diapositiva yo quiero que también, porque esto les va a quedar a ustedes, para que también la vayan identificando en el libro, en los libros, en el libro del Levítico, para que vayan entendiendo lo que son las fiestas, de dónde vienen esas fiestas anuales, de dónde viene el sábado, ese jubileo, ese año sabático especial del jubileo. Y oigan, y por sobre todo la obediencia, ¿ya? La obediencia, o sea, todas las características que tenía el ser obedientes. El libro de Números, yo sí quisiera que viéramos allí en el libro de Números, que el libro de Números, fíjense, va del Sinaí a la estepa de Moab. Yo quiero que pongas el mapa, muy bien. Del Sinaí, que miren dónde está la flecha, ¿verdad? Del desierto del Sinaí, hasta la estepa de Moab. Miren dónde queda Moab, o sea, hacia la derecha. Y todo va del Sinaí a Moab. En Cades de Barnea, ustedes ven que hacen como un giro, ¿no es cierto? Ahí es donde duran los 40 años, en Cades de Barnea, por toda la desobediencia, y les tocó grandes peleas a Moab. Bueno, Alberto, tú que tienes el cursor, puedes mostrar Moab, ahí en el número 14, ¿ya? Número 14, donde está el número 14, muy bien, un poquito más, ahí está Moab. Bueno, entonces miren todo esta travesía, que es lo que hace el libro de Números, ¿verdad? Entonces va del Sinaí a la estepa de Moab. Es decir, la estepa de Moab era la frontera, digamos así, de la tierra prometida. Y es el famoso libro del censo. Mucha gente no le gusta leer ese libro. Cuando uno estudia ciencia bíblica, este es el libro más harto para leer, porque son números y cosas, pero es bien interesante. Y ustedes hoy lo van a comprender aún más, ¿ya? Porque, lógico, como ya estaban a puertas de la conquista de la tierra, ellos tenían primero que saber quiénes eran realmente los hombres que estaban preparados para la guerra, ¿ya? Para formar el ejército. También la necesidad de conservar los registros del linaje familiar, ¿ya? Era muy importante este linaje para las personas aptas para la guerra. También era una forma de organizar el pueblo en el desierto, ¿ya? De estructurarlo. Fíjense que siempre dicen, no, de la estirpe de David, del linaje de David o de la tribu de Benjamín, siempre, ¿no? Porque para un judío este linaje, este hilo conductor era muy importante, ¿ya? Y también en el libro de Números lo más importante era separar esa tribu de Leví para el ministerio del tabernáculo. Entonces uno dice que el libro de Números es el libro de las peregrinaciones también, ¿no? Si el Levítico era de la santidad, este es de las peregrinaciones. Estos preparativos primero, esa partida del Sinaí, cómo se hizo el censo, las instrucciones, todas las ceremonias que iban haciendo, la ceremonia del tabernáculo, cómo se celebraba la Pascua, la fiesta de la dedicación, ¿verdad? Toda esa ceremonia. Las peregrinaciones, esa que va del Sinaí a Cades de Barnea, ¿ya? Todo lo que sucede en Cades de Barnea, recuerden esos 12 espías que el pueblo le pide y obliga a Moisés que le mande esos 12 espías. Moisés no quería, porque eso era como dudar de Dios. Manda a los 12 espías, y entre esos 12 espías está Caleb, y está también Josué. Ellos dos llegan, cuando llegan de allá de la tierra prometida, que ven a los filisteos, los otros 10 dicen, no, allá no vamos, esto es horrible, allá hay unos gigantes, no vamos a poder contra eso, quedémonos aquí. Y entonces Caleb y Josué le dicen, absolutamente, nosotros vamos, Dios nos ha dado la gracia y el poder, porque esa tierra Él nos la prometió y Él nos va a dar la fuerza para conquistar esa tierra, ¿verdad? Y lógicamente que allí muere esa primera generación que pasó ese mar de las cañas o ese mar rojo
que estuvo en el Sinaí, ya muere esa primera generación. Y entonces en el libro de Números está esa nueva generación en esa peregrinación desde Cades de Barnea a Moab, ¿ok? Y entonces ahí está la muerte de Aarón, ahí está, recuerden, la serpiente de bronce, esa serpiente famosa que nos hace también verificar algunas cosas que tenemos cuando Jesús, ¿no? Como esa serpiente que en principio mordía a todo el mundo y lo mataba, ya él le pide a Moisés que la levante y todo el que la mire se sana. Y todos los sucesos que hay también en la tierra de Moab, en esa estepa de Moab, todo lo que pasa con Balaam y todo lo de la nueva generación. Y por último, el libro del Deuteronomio, ¿ya? El libro del Deuteronomio, que es el libro de la segunda ley. ¿Ya? Recuerden que fue esas palabras que Moisés dirigió a Israel desde el lado del Jordán, es decir, en la estepa de Moab, ¿ya? Y cómo empieza realmente Moisés a contarles a ellos todo lo que había sucedido desde que llegaron a Egipto hasta que salieron de Egipto, la travesía, les empezó a contar, digamos, todo. Por eso Deuteronomio quiere decir segunda ley, ¿ya? Entonces ahí muere Moisés, ¿ya? En el libro de Deuteronomio muere Moisés, los israelitas lo enterraron en Moab, se dice que guardaron 30 días de duelo, así que cumpliendo esos, allí se cumplen los 40 años. Luego, con la muerte de Moisés llega un periodo, lleva el final del periodo fundacional de la historia de Israel, cómo Moisés contribuyó decisivamente al nacimiento de ese pueblo, que lo acompañó, lo guió hasta esos umbrales de la tierra prometida. Cómo ese Moisés nos enseña a ti y a mí a ser esos líderes de Dios, a ser esos hijos obedientes, esos animadores de comunidad que depositan la confianza en Dios sabiendo que Él es quien tiene el poder y la gracia y que yo como instrumento suyo, Él me ha capacitado para ser también instrumento de salvación. ¿Ya? Entonces, esa es la belleza de Moisés y todo lo que Moisés nos va enseñando en esa travesía desde que sale de Egipto hasta que llega a la estepa de Moab. ¿Ok? Entonces, miren, allí entonces también en ese libro del Deuteronomio, Josué, que era su discípulo, ya lo sucede, le entrega y empieza entonces ya la otra historia. Ahí acaba el libro del Deuteronomio, ¿verdad? El libro del Deuteronomio también es llamado instrucción, porque Moisés lo que está es instruyendo a esa nueva generación a cosas que ellos no conocían, a contarles lo que había pasado. Por eso es que es tan importante. Moisés vuelve y nos los reitera, es tan importante contarle, es decir, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a aquellos que no conocen, hablarles de Dios, contarles quién es Dios, todo lo que Dios ha hecho, ya todo lo que sigue haciendo y lo que hará con cada uno de nosotros. Esa era la manera como Moisés nos enseña también a nosotros a ser esos animadores de comunidad, esos hijos de Dios, esos discípulos misioneros que van, que como testigos van por el mundo diciendo cuánto Dios nos ama y cuánto Dios nos quiere en su morada. De manera que aquí hay el repaso de la historia. Moisés hace el llamado a la obediencia, ya repite la ley, ya, y habla sobre la ley, sobre la no idolatría, por ejemplo, sobre el perdón y la liberación, bueno, y también les habla del pacto con Dios, ya, y ahí hay un cambio de liderazgo, que es de Moisés a Josué, y es muy hermoso cuando ya vayamos
Cuando vayamos a ver los libros históricos, que ya lo vimos también, ¿no? Pero lo vamos a ver cuando veamos Josué, cómo ese discipulado de Josué fue también comprendido desde ese liderazgo de Moisés. Y esto es lo que pasa en nuestras pequeñas comunidades, ¿cierto? O sea, está Jesús, que es el gran maestro, los discípulos, que son los testigos pascuales, y ese encuentro que ellos logran, que nosotros hagamos con el Señor, que también nos convierte en testigos, ya nos dirigimos a ser animadores de comunidad, a contarle al pueblo de Dios toda esa experiencia que es Dios conmigo, y luego eso también seduce, ¿no? Porque allí una pequeña comunidad es un sinnúmero también de animadores de comunidades que van replicando esa misma historia, esa misma vivencia, esa misma experiencia. Porque nosotros no repetimos historia, nosotros también somos testigos pascuales o post-pascuales, que lo que hacemos es remembrar, contar la experiencia que hemos tenido con Dios. Y con esto, mis queridos hermanos, hemos acabado esta introducción del Antiguo Testamento. Hemos ya tenido elementos que nos van a ayudar ya a entrar en las profundidades de los libros. Por lo tanto, yo les pido de corazón que leamos la Biblia. La Biblia se aprende leyéndola, identificándola, viendo dónde están cada uno de estos. Por eso hice estas diapositivas, para que ustedes pudieran tener puntualmente las citas y todo, de manera que puedan ir ya estudiando esto para cuando vayamos a entrar ya en el libro del Génesis, que lo vamos a ver, Génesis, vamos a ir como ahondando, ¿no? En los libros, ya podamos tener un conocimiento mucho más profundo. ¿Ok? Bueno, a ver, Alberto, Nando, ¿qué aportan? ¿Alguna pregunta? Bueno, Beatriz, muchas gracias, muy interesante, muy interesante. Estamos como, esto es un abrebocas que nos vaya, porque cuando lleguemos ya a estudiar los libros propiamente dichos será todavía mucho más profundo, mucho más maravilloso. A mí me gustaría hacer una anotación que nos ayuda a entender un poco la realidad de la Biblia. La Biblia no nos cuenta verdades científicas ni hechos históricos. La Biblia nos cuenta verdades salvíficas. O sea, y muchas veces la gente siempre dice, pero es que los científicos dicen que lo que sucedió, el universo se formó así, así. Y la Biblia nos dice otra cosa, es porque la Biblia no pretende contarnos ni ciencia ni historia. La Biblia nos está contando una historia de salvación. Es una verdad salvífica que no se contrapone para nada ni rechaza la verdad científica. Maribel, ¿quieres decir algo? Tienes abierto el micrófono por eso. ¿Maribel iba a hacer alguna pregunta o fue que se le disparó? Yo creo que se le disparó. Ok. Sí, uno de los grandes errores, Alberto, es pensar que la Biblia la podemos estudiar desde el punto de vista científico, ¿ya? Porque la Biblia no está dada como intención para que sea estudiada desde la ciencia, ¿no? Sino desde la teología. El mensaje realmente teológico que todo este libro y los escritores, con su intención del autor principal, generan como geógrafos en estos libros de la Biblia.
y tampoco es historia. Lógicamente que es historia en cuanto a que los hechos sucedieron. Miren, el estudio de la ciencia bíblica no es porque esto sea probado por la ciencia, ¿no? Sino que se llama ciencia bíblica porque tiene muchas ciencias complejas e implícitas en ese estudio, como por ejemplo arqueología. Y la arqueología tiene 1000 ramas, arqueología femenina, no sé, la arqueología del pueblo, o sea, para verificar, digamos, que todo esto se realizó y es la verdad de Dios, porque ustedes saben que en muchas etapas de después de Cristo, muchos intentaron entorpecer la verdad de la Biblia, ¿no? Y decir que esto era un invento, pero bueno, hay muchos libros, inclusive textos en acadio, que datan del siglo XIX antes de Cristo, todo el tema de Schoantes, por ejemplo, tiene un libro donde data toda esa emigración que hacían esas tribus, esas tribus hacia Mesopotamia, hacia Egipto, y entre esas él nombra los grupos abrámicos, ¿ya? Luego, esto es un dato perfecto de que es real y de que estos patriarcas nunca vivieron, digamos, en ciudades ni en el corazón de las ciudades, sino siempre en las periferias de los pueblos, por aquello del tributo, ¿no? Entonces, siempre estaban en las fronteras, en la periferia, en las montañas. Entonces, hay muchos datos que realmente desde la ciencia bíblica, el mismo análisis literario también es muy interesante porque nos ayuda a descubrir los diferentes géneros literarios para entender también la moción del autor, ¿no? Del agiógrafo, y poder entender algunas cosas. Por ejemplo, aquellos autores que le ponían a Dios cualidades humanas, ¿ya? También entender eso, ¿ya? Entonces, yo recuerdo hay un canto que se canta en Semana Santa, y la primera vez que lo cantamos, me acuerdo en un Vía Crucis, Monseñor Jorge dijo alto ahí, ese estribillo no lo deben cantar, ese que dice, no estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, no, Señor. El Señor no está eternamente enojado, el Señor. Entonces Él nos decía, bíblicamente, ¿qué dice? Su misericordia es eterna y se extiende de generación en generación. Entonces, ¿cómo puede estar enojado Dios? De manera que son cosas, fíjense, que también hay que ponerle el ojo agudo, ¿no? El ojo agudo porque una persona que piensa más allá de, que no se queda con la letra somera, dice, oye, ¿cómo es esto? Entonces ese estribillo yo me lo salto siempre, desde ese entonces. Bueno, ¿alguna pregunta? Qué bueno saber eso. Así que nunca más lo cantaré. Así es. Por ahí así tenemos, es. precisamente, Violeta, quedas encargada de modificar el estribillo para cantar Tu misericordia es eterna, Señor, y nos los pasas para que todos nos los aprendamos. Exacto. Perfecto. Así es. Sí, claro. Ahí lo va viendo uno, ¿no? ¿Quién realmente es Dios? ¿Ya? Y va entendiendo con el contexto cultural y todo lo demás, cómo ellos en algún momento entendían a Dios, cómo Dios se les iba revelando y cómo ellos iban descubriendo al verdadero Dios. Eso es lo bonito de lo procesual de este pueblo, hasta que llega a la plenitud, la revelación total, que es Jesús. Listo. Bueno. Entonces, Alberto, ¿volvemos cuándo? ¿Dentro de 8 días iniciamos o hay alguna...? Pues creo que la idea era esa, era iniciar dentro de 8 días,
para no perder el... Ok, perfecto, para que no quedemos como, sí, porque ya tuvimos la semana de Semana Santa muy bien. Voy a compartirles, si quieren, el himno de la oración. de la oración del cierre, sí, señor. Sí, gracias, Andrés. Pero tengo que buscarla, espérate un momentico. ¿Dónde está eso? Bueno, así. Vamos a compartirlo aquí. No, definitivamente lo traspapelé, no lo tengo a la mano, así que le podemos pedirle al Padre Luciano que más bien nos haga una oración de despedida. Ok. Padre, abre el micrófono que lo tiene cerrado. Ahora sí. Vamos a pedirle muy especialmente en esta noche que prepare nuestros corazones para esa jornada que vamos a tener el sábado de la vigilia por la paz del mundo que nos ha pedido el Santo Padre León XIV. Es una vigilia especial en la tarde del sábado, de este sábado, antes de celebrar la Divina Misericordia, pidiéndole al Señor que tenga compasión de este mundo, que en este momento está en situaciones realmente muy delicadas. Que nuestras oraciones durante estos días sean de preparación para esa fiesta de la Divina Misericordia. Que el Señor llene de misericordia nuestros corazones y que esos signos de los tiempos que nos están invitando a una conversión verdadera traigan precisamente la paz a cada uno de nosotros y seamos nosotros también obreros de la paz en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país y sobre todo en el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A la Virgen de la Merced y a San José, para que con su manto nos cubra en este momento tan especial, cubra este mundo que está viviendo unos momentos tan difíciles, digamos todos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga a ustedes, que bendiga a sus familias y que les dé un regalo muy especial de un sueño reparador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias. Saludos a todos. Gracias, buenas noches para Hasta todos. mañana. Igual. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Bendiciones.